Hola queridos amigos, sean más de una vez bienvenidos a este canal Biblia Cerca. Es un placer estar con ustedes estudiando nuevamente la palabra de Dios. Queridos amigos, la Biblia es un libro transformador y precioso, lleno de grandes revelaciones y verdades preciosas. Pero aún así, en sus páginas se encuentran textos que nos hacen plantearnos preguntas, tal como en el libro del Apocalipsis. ¿Ha escuchado usted de los 144,000? ¿Quiénes son este grupo de personas? ¿Será que se refiere a un grupo específico de salvados? ¿Será que se refiere a un grupo específico de judíos? ¿Será que se refiere a un grupo específico de religión? ¿Quiénes son estos 144,000 personas que se aparecen en el libro de Apocalipsis capítulo número 7 y capítulo número 14? Ese misterio vamos a resolver en este video. Que de ahí que esto es Biblia Cerca. En efecto, los 144,000 se mencionan en la Biblia como un grupo específico de personas, como un grupo a destacar dentro de las profecías, pues ellos son parte del remanente. Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Qué es lo que menciona la Biblia acerca de ellos? Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 7 y el versículo número 2 al 4. Y dice: vi también otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Algunos cristianos sinceros tienen varias interpretaciones en cuanto a este texto y los mencionados 144,000. Algunos de ellos creen que esta es la cantidad de personas vivas que estarán por ocasión a la segunda venida de Cristo Jesús. Otros creen que se refiere a una religión específica de personas. Otros tantos creen que se refiere a un grupo de judíos exactamente que después de la gran tribulación retomarán el control de su nación Israel, y que estos judíos convertidos al cristianismo serán llevados al cielo juntamente con Jesús en su segundo retorno. Queridos amigos, estas enseñanzas son contrarias a lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque recuerde que los 144,000 son mencionados como un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, entre el sexto y el séptimo jinete de Apocalipsis. Recuerde usted también que los jinetes o los sellos de Apocalipsis son periodos por los cuales la iglesia va a pasar. Y el séptimo sello hace referencia al retorno de Cristo Jesús. El mismo texto explicándose nos va a dejar evidencias de que este número de 144,000 es completamente simbólico y no hace referencia a un grupo específico de personas, pero sí a un pueblo y a un remanente escogido. Los 144,000 aparecen como una respuesta a una pregunta que se hace en el capítulo número 6 del libro de Apocalipsis. En el capítulo número 6 y el versículo número 16 y 17, la Biblia dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y esconded el rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Los 144,000 aparecen como una respuesta a la pregunta hecha en el capítulo número 6 de Apocalipsis. En el capítulo 7 del mismo libro, los 144,000 son presentados en un contexto de vientos tormentosos que representan o simbolizan juicios de parte de Dios. Pero dice también que estos 144,000 son protegidos por los ángeles enviados por Dios. Cuando en el capítulo 6 se pregunta quién podrá mantenerse en pie, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 7, se presenta a los 144,000 como aquellos que pueden estar de pie cuando llega el juicio del Eterno y Cristo retorna por segunda ocasión. Bastaría también ver el conteo que se hace en los versículos números 5 al 8 del mismo libro en el capítulo número 7, en el cual el conteo nos deja ver que esta cantidad de personas no es de los salvos, no, es de los sellados por el Eterno, son los que tienen el sello de Dios juntamente con ellos y son escogidos por parte de Dios. También habría que destacar una cosa, y es que en el capítulo número 9 y el versículo 16 y 17 se hace mención de la cantidad de personas perdidas, de los enemigos de Dios.
Y si interpretamos el texto de 144.000 de manera literal, tendríamos que interpretar también el texto de Apocalipsis capítulo 9, versículos 16 y 17 de la misma manera, siendo literal. Pero si el texto de 144.000 nos revela que es simbólico, quiere decir también que esta cantidad de perdidos y enemigos de Dios también son simbólicos. Entonces, ¿qué es lo que quiere destacar Juan en el capítulo número 7 de Apocalipsis? Cuando hace referencia a los 144.000, ¿cuál es el mensaje que Juan, de parte de Dios, quiere dar para su pueblo? Lo que Juan intenta hacer es destacar militancia dentro de este número. ¿Por qué? Cuando analizamos el texto, nos damos cuenta que Juan utiliza un lenguaje militar del Antiguo Testamento y pega esto como destaque de la iglesia de Cristo, porque pasará por la gran tribulación poco antes del regreso de Cristo y lucha junto a él contra las fuerzas del mal. El número 1000 dentro del Antiguo Testamento hace referencia a una posición militar, a un destaque militar. Podemos verlo en varias ocasiones del Antiguo Testamento en un contexto de guerra, donde se hacen grupos de 1000 y de 100 en 100. Otra cosa que el libro quiere destacar con los 144.000 es que esta cantidad es resultado de 12 por 12 por 1000. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles o la iglesia del Nuevo Testamento y 1000 es la iglesia militante. La tercera cosa que quiere destacar el texto es el pueblo de Dios por los siglos. Entendemos esto dejando que el texto se explique. Estos 144 son la representación de todos los justos alrededor del mundo e incluso de varias denominaciones, en conjunto con los que estarán vivos por ocasión del regreso de Cristo. El carácter simbólico de los 144.000 se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo número 21, versículos 12 al 14, donde se logra destacar el simbolismo de los 144.000 cuando se hace referencia a las 12 puertas, a los 12 apóstoles y a los 12 ángeles. Esto multiplicado dará la cantidad de 144.000, pues esto hace referencia a una posición de destaque militar. Esta iglesia, estos 144.000, que no son literales pero sí simbólicos, destacan la militancia, el carácter militar de este pueblo escogido, de estos 144.000, pues ellos lucharán junto a Cristo contra las fuerzas del mal. Hace referencia también a que no es solamente un grupo selecto de personas o un grupo selecto de judíos, para nada, ni una religión específica, sino que hace también referencia a todo el pueblo de Dios escogido alrededor del mundo por los siglos de los siglos. Es también preciso recordar que Israel en el Nuevo Testamento ya no es mencionado como una nación teocrática, sino más como el pueblo de Dios de manera espiritual, un Israel espiritual. En el libro de Gálatas, el capítulo número 13, el versículo 28-29, la Biblia dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. En el libro de Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, la Biblia dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Otra de las características que nos dejan ver que estos 144.000 son simbólicos y no literales son las características que los identifican, son las características que estos 144.000 tienen como destaque. En el capítulo 14 y el versículo 4 dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Será que al final de los tiempos habrá tantos hombres castos así? Difícilmente podría ser así. Recuerde que cuando la Biblia en el libro de Apocalipsis menciona en su aspecto profético a la mujer, lo hace en referencia a la iglesia. Es decir, que estos hombres no son netamente castos ni vírgenes, sino que hace referencia a que no se contaminan con falsos sistemas de adoración, con falsas doctrinas, con falsas religiones. Estos han decidido salir
de esos falsos sistemas religiosos y seguir al Cordero en su verdadera adoración, en su verdadero propósito y doctrina. A esto se refiere con que estos hombres, estos 144.000, son vírgenes y no se contaminan con mujer. Esta es una de las cosas que logramos destacar de este pasaje bíblico, y en su contexto y dejando que el texto se explique, nos damos cuenta que el texto no tiene nada de literal. Los 144.000 no son un grupo específicos. Imagine qué terror sería que solamente 144.000 de los millones y millones de personas que han existido en la tierra y han sido sinceras delante de Dios se perdiese y solamente una cantidad selecta, una cantidad VIP de personas se salve. Es una cosa completamente espantosa y Dios no sería completamente justo, y Dios es completamente justo. Por ende, este número solamente es un destaque y no es literal, es completamente simbólico juntamente con muchas de las figuras que aparecen en el libro de Apocalipsis, y en su contexto profético hay que analizar cada cosa en el simbolismo que ésta es referido y es necesario interpretarse y entenderse. Note también el conteo que se hace en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 7, ciertamente se presenta un conteo de donde se sacan los 144.000, pero este conteo de las tribus de Israel es un conteo completamente diferente al que aparece en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, el capítulo 49, el conteo es completamente diferente. En el libro de Deuteronomios también, y en el libro de Ezequiel completamente el orden es diferente. En los libros de Génesis, Deuteronomios y Ezequiel, la tribu de Rubén es mencionado primero. Más en el libro de Apocalipsis capítulo número 7, Rubén y Efraín son completamente descartados del conteo de tribus de Israel. En su lugar, Juan pega el nombre de uno de los hijos de José y utiliza una de las tribus, que es la tribu de Leví, para reemplazar la tribu de Rubén y Efraín, que se habían tornado símbolo de la rebeldía contra Dios, que se habían tornado símbolo de la apostasía contra Dios. Pero ese no es el único propósito que Juan tiene al quitar la tribu de Rubén y de Efraín, sino que coloca a la tribu de Judá como primera, cuando los otros libros en el Antiguo Testamento mencionan a Rubén como primera. ¿Por qué Juan destaca la tribu de Judá como primera? Pues de ella desciende Cristo, es decir, Juan presenta a Cristo como la cabeza de toda su iglesia alrededor del mundo. Presenta a Cristo como el estandarte que el pueblo de Dios escogido y remanente tiene para luchar contra las fuerzas del enemigo. Es decir, Cristo es mencionado como el principal y el más importante líder máximo de su iglesia y de su pueblo en los tiempos del fin. Esta iglesia con carácter militante tiene solamente un líder máximo y ese líder es Jesucristo. En el capítulo número 7 y el versículo número 9, mucho después de que Juan menciona los 144.000, Juan menciona algo que es completamente interesante y bastante revelador en cuanto al simbolismo de esta cantidad de personas. En el libro de Apocalipsis capítulo número 7 y versículo 9, la Biblia dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Cómo podría Juan destacar un número literal cuando luego él va a decir que ve una cantidad de personas que es incontable? Este verso del capítulo 7, versículo 9, nos deja ver que lo que antes Juan menciona como 144.000 es solamente un simbolismo, un destaque militar para el pueblo de Dios, por el cual serán galardonados, pues ellos luchan con Cristo contra las fuerzas del mal, y no solamente luchan, sino que también vencen. ¿Tú quieres ser parte de ese grupo de personas fieles a Dios, de ese grupo de personas que han recibido la marca del Eterno y que están bajo su protección? De ese grupo de personas salvadas alrededor del mundo? Querido amigo, no se trata de religión, ni de judaísmo. Se trata de quienes creen y quienes no creen en Dios, quienes están de parte, quienes no están de parte de Cristo. Si tú quieres alcanzar la salvación y figurar dentro de este grupo de escogidos y salvados por ocasión al retorno de Cristo Jesús, solamente tienes que hacer una cosa, y es dejar que Cristo muera en tu corazón, es aceptar a Dios en tu vida y dejar que Él cambie todo lo que debe de cambiar y colocar en tu mente y en tu corazón sus estatutos que tú por amor y por fidelidad vas a cumplir y vas a seguir.
¿Por qué? Porque tú quieres agradar a Dios. Y Dios se agrada de quienes que le adoran en espíritu y en verdad. Tú también puedes ser parte de este pueblo. Acepta en tu vida a Dios y recibe su sello. Deja que el Espíritu de Dios transforme tu corazón y te dé un nuevo camino, que ponga sobre tus pies nueva peña y una nueva canción. Invita a Cristo a tu corazón y permite que Él sea el que reine de ahora en adelante. Y ciertamente, así como Cristo salva a sus amigos, en el día que ha de venir, tú serás llevado juntamente con Él a disfrutar del galardón más grande de este universo, y es la vida eterna. Que Dios te bendiga.